Madre mía, la que se está liando con Ander Cell y Kerem Bürsin. Parece que lo nuestro con el amor secreto de estos dos no ha terminado, sino que se está poniendo mucho más interesante. Si pensabais que lo de ellos ya estaba más que enterrado, preparaos porque la historia tiene un giro que os va a dejar sin aliento. ¿Os acordáis de todos esos rumores, de esas fotos borrosas, de ese «lo dejamos, no lo dejamos»? Pues olvidadlo todo. Porque según me llega, y creedme, la información es fresquita y jugosita, Ande y Kerem no solo se han visto, sino que lo han hecho en secreto y con un plan. Esto no es un reencuentro casual, esto huele a estrategia y a mucho salseo. Para ser honestos, yo ya había tirado la toalla con esta pareja. Parecía que cada uno iba por su camino, haciendo sus cosas, pero zas. De repente, boom. Empiezan a aparecer pistas, pequeños detalles que te hacen pensar, oye, aquí hay algo más. Y no hablo de las típicas colaboraciones o los encuentros por casualidad en eventos. Hablo de algo más organizado, más cómplice. Lo que yo creo que está pasando es que ambos se están dando cuenta de que juntos son un fenómeno. Y quizás, solo quizás, han visto una oportunidad de oro. Mucho se habla de que la chispa entre ellos se apagó, que ya no había química, pero, ¿y si lo que faltaba era el momento adecuado? ¿Y si este amor secreto es justo lo que necesitaban para reavivar la llama, tanto personal como profesionalmente? Porque seamos sinceros, la época en la que estaban juntos fue un bombazo. La gente los amaba, sus series eran un éxito. Y ahora con estas apariciones y estos encuentros que parecen sacados de una película de espías, están volviendo a acaparar todos los titulares. ¿Casualidad? Yo no me lo creo. Dicen por ahí que se han visto en varias ocasiones, en plan tú por aquí, yo por allá, pero siempre con un objetivo común. Y no me refiero a un café rápido. Hablo de reuniones más largas donde hablan de proyectos, de futuro y quién sabe si también de sentimientos. El salseo es que estas quedadas no son por accidente, sino porque hay un guión detrás. Y ese guión lo están escribiendo ellos mismos. A mí esto me parece fascinante. Porque por un lado piensas, que profesionales, saben cómo manejar su imagen y cómo mantenernos enganchados. Pero por otro, ¿y si hay algo de verdad en esa conexión que siempre pareció tan real? ¿Y si este amor secreto es la forma en la que están intentando recuperar lo que perdieron? Piensen en ello. Si están planeando algo juntos, ya sea una serie, una película, o simplemente quieren que se hable de ellos de nuevo, este tipo de jugadas maestras son perfectas. Generan expectación, alimentan las esperanzas de los fans, y ¡zas! De repente vuelven a estar en el candelero. Para mí, esto es mucho más que una simple coincidencia. Es una estrategia bien pensada. Y mientras nosotros estamos aquí, analizando cada pista, ellos probablemente se están riendo entre dientes. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al final, el mundo del espectáculo es así, ¿no? Lo que sí tengo claro es que esta historia de Ande y Kerem aún no ha terminado. De hecho, creo que está a punto de empezar de nuevo, y esta vez con más fuego y más sorpresas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing o que todavía hay algo de verdad en este amor secreto?